tenemos a nuestra disposición un poder que puede cambiar la vida, sanarnos, fomentar el éxito, guiarnos, crear o romper relaciones y moldeará una impresión duradera de nosotros como personas. Ese poder es el poder que tienen nuestras palabras. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras dejan huella, tienen poder e influencia, positiva o negativa. Las palabras curan o hieren a una persona. Por eso mismo los griegos decían que la palabra era divina y los filósofos elogiaban el silencio. De la palabra depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. ¿Cuántas veces una palabra fuera de lugar es capaz de arruinar algo por lo que hemos luchado durante toda la vida? ¿Cuántas veces una palabra de aliento tiene el poder de regenerarnos y darnos paz? Las palabras son la manifestación de nuestro mundo interior. Al cuidar de nuestro lenguaje purificamos nuestro mundo interior. Una palabra amable puede suavizar las cosas. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede aliviar la carga. Una palabra de amor puede curar y dar felicidad. Una palabra irresponsable puede encender discordia. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra de resentimiento puede causar odio. Una palabra brutal puede herir o matar. Las palabras son vivas. Bendicen o maldicen. Alientan o abaten. Salvan o condenan. La palabra es lo más poderoso que tenemos para crear. Podemos mover ejércitos con ella, hacer el bien y también causar la destrucción. Hoy en el programa Venciendo tus Límites queremos utilizar las palabras para lo mejor. Ayudarte a tomar las mejores decisiones, a cambiar tu actitud, a ver lo imposible como posible. Queremos sacar de ti el campeón que llevas dentro, con temas que te abran los ojos y puedas ver con claridad, sin pócimas mágicas o medias verdades, sino con información práctica, verídica y realizable. Información que desmenuce las falsas creencias de la vida material y espiritual, y para ello están con nosotros José Salazar y Eugenio Serrano, con unos temas maravillosos y poderosos. Hoy, José. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por estar un día más aquí con todos nosotros y acompañarnos en esta hora que esperamos que sea de bendición y que pueda fortalecerles en su fe, en su esperanza y en su ilusión. Es nuestro deseo que lo que nosotros hoy compartamos con todos sirva para algo, sea una semilla sembrada en buena tierra. Para eso estamos aquí, es nuestro propósito y nuestra bendición. Así que les agradecemos y esperamos que este día sea, o esta noche, una noche de bendición. Aleluya. Les dejo con Eugenio, que también él pueda dar un saludo. Hola, buenas noches, soy Eugenio, saludo a la audiencia. Una semana más estamos aquí para compartir con todos ustedes la esperanza, el amor, el gozo, la paz, la tranquilidad que el Señor nos da por medio del conocimiento y por medio de la información. Hoy traemos un tema bastante bueno y queremos compartirlo con todos ustedes. Una semana más, por favor, rogaría que pusierais atención. Os agradezco a los que cada semana estáis ahí para escuchar, porque nuestro propósito es llegar a los corazones. No tenemos, como cada semana repito, ningún ánimo de lucro, sino ánimo de ser instrumentos de paz para los demás. Y en esta hora pues va a comenzar José. Les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, antes de nada decirles que, como ven, esta noche David no está con nosotros.
ha tenido unos problemillas con los cuales no ha podido venir, pero desde aquí le enviamos una bendición allá donde esté. Aleluya. Hoy quiero hablarles de un tema que posiblemente sea muy provechoso para todos ustedes. Queremos hablar de la diferencia que hay entre la provisión de Dios y la bendición de Dios. Parecen dos cosas muy parecidas, casi parecen sinónimos, sin embargo son muy diferentes. El no distinguir esto nos puede llevar a una confusión y a un estilo de vida y a una conducta equivocada y por lo tanto tener resultados equivocados. Entonces esta noche vamos a intentar desgranar qué es la provisión de Dios y qué es la bendición de Dios. Me gustaría leer con todos ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y los versículos del 1 al 9 y después el 14 también. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aleluya. Una de las cosas que no sabemos distinguir los cristianos de hoy día es la diferencia entre provisión y bendición. ¿Qué es la previsión o la provisión de Dios? La provisión es la respuesta divina a una situación que se nos escapa de las manos, una situación que nos supera. La provisión es una respuesta temporal. Sin embargo, la bendición es la respuesta de Dios a la obediencia de los cristianos y es el propósito de Dios permanente para nosotros. Es decir, la diferencia entre la provisión y la bendición es la siguiente. Número 1. La provisión es la respuesta divina para alguna situación con la que nosotros no podemos lidiar, nos supera, está fuera de nuestro alcance solucionarla. Y además, la provisión es algo temporal, no es permanente. Sin embargo, la bendición es para situaciones cotidianas de la vida y es la respuesta divina a esas situaciones que a veces se nos oponen y además no es algo temporal, es el propósito permanente para nosotros. Otra de las diferencias importantes de provisión y bendición es que la provisión es una respuesta gratuita. La provisión es gratuita, no tiene ningún condicionamiento. Dios, cuando decide traer una provisión para alguien, es una provisión de forma gratuita. La bendición no es gratis. La bendición hay que pagarla. La bendición es condicional. La bendición tiene una serie de condiciones. Cuando Dios acude en provisión a solucionar, a salvar, a levantar a alguien, no hay ninguna condición. Pero cuando Dios decide bendecir a alguien, hay condiciones a esa bendición. Esa es la diferencia también entre provisión y bendición. Y vamos a ver algunas cosas que nos lo revelan y nos lo hacen ver. Dice este pasaje que cuando Jesús se acerca a este hombre, no le pregunta cómo es su vida. Cuando Jesús se acerca en este pasaje a este hombre que estaba enfermo, que estaba paralítico, pues no le pregunta cómo es su vida, no le pregunta si vive cerca de Dios o no, no le pregunta si diezma, si cumple los mandamientos, nada de nada, no hay condiciones ninguna. Lo que ve es una situación de invalidez de la que no puede salir. Él no está preguntándole, no le va a poner condiciones, él ve que está incapacitado
para sanarse a sí mismo. No es un problema de que él no esté haciendo bien las cosas. Tiene una enfermedad que le supera. Y en ese momento Jesús no le pone ninguna condición. Inmediatamente, sin pedirle nada a cambio, obra la provisión del milagro sobre él. Sin pedirle nada a cambio. Pero más tarde le vuelve a ver en el templo después de unos días. Este hombre ya está sanado. ¿Y ahora qué es lo que le dice? Mira, que si te vuelves a ver en una situación parecida, no dudes en llamarme, me vuelvas a llamar y te vuelvo a sanar. ¿Es esto lo que le dice Jesús? No. Jesús le dice, mira, la provisión llegó, pero fue algo temporal para el momento. Ahora vete y no peques más. No vaya a ser que te venga otra cosa peor. Es decir, la provisión llegó cuando tú no podías. Pero ahora que ya estás en pie y ahora que andas, ahora tú tienes que andar, ahora hay condición. Para permanecer así, para que no te venga otra cosa peor, tienes que permanecer viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora sí hay condicionante. Para mantener la posición que ahora tienes, ahora sí hay condicionante. No te puse condiciones cuando te iba a sanar. Pero para que no vuelvas a estar en la condición que estabas antes, ahora sí hay condiciones. Esto es lo que dice Jesús. Cuando Israel andaba por el desierto, tenía una situación que lo superaba. El desierto es un lugar hostil, donde hay un sol abrasador en el día, una fría noche, donde la tierra es árida, no hay prácticamente nada. Así que, ¿cómo un pueblo tan grande podía comer? ¿Cómo podían resguardarse del duro sol que por el día les afligía? ¿O cómo podían refugiarse en la fría noche? Pues no había otra manera. Dios obró en provisión. Así que Dios tenía que enviar maná del cielo, un milagro. El Señor tenía que poner una columna, una nube en columna para darle sombra en el día. Por la noche una columna de fuego les calentaba. Cuando necesitaban agua salía agua de las rocas. Su vestido no envejecía, su calzado no envejecía, en fin, algo sobrenatural. Eso es la provisión de Dios a una situación que iba por delante de ellos, que los superaba, que ellos no podían hacer nada. ¿Qué iban a hacer ellos? ¿A qué acaso podían sembrar en el desierto? En el desierto no se puede sembrar. ¿Podían criar ganado ellos en el desierto? No. ¿Podían edificar casas para resguardarse? No. Así que la situación los superaba y ahí la provisión de Dios llega. Pero, cuando iban a entrar en Canaán, ¿qué ocurrió cuando entraron en Canaán? Automáticamente todas estas cosas cesaron. Cuando Israel entró en Canaán, cesó de caer el maná. Ya no les acompañó más la nube, no les acompañó la columna de fuego tampoco. Cambió todo y entraron en una nueva etapa, en una nueva fase. Ahora ya no era una provisión. Ahora Dios le dijo: cuando entres en la tierra que yo juré a tus padres que daría, yo bendeciré el fruto de tus manos, porque es una tierra que fluye leche y miel. Y en Deuteronomio 28 encontramos las bendiciones a la obediencia. Ahora la bendición estaba condicionada. Y el Señor empieza a hablar en Deuteronomio 28 y dice: si tú escucharas los mandamientos que Jehová tu Dios te da, que Jehová tu Dios te ordena, si hicieras caso a sus estatutos, también Jehová te bendecirá en la tierra a la cual pasas a poseer. Y serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad. Y yo llenaré tus graneros y tus enemigos huirán de ti. Será bendita la cría de tu ganado y el fruto de tu vientre. Pero todo eso estaba ya condicionado. Cuando estaban en el desierto, Dios no les puso condiciones para darles el maná. Si te portas bien te doy maná y si no, no. El maná caía todos los días. Cuando se portaban bien y cuando no se portaban bien. Porque la provisión de Dios no tiene condición. Sin embargo, cuando entran en tierra prometida y ahora entran en la fase de la bendición, ahí está condicionada. Si tú andas en mis estatutos, todo te va a salir bien. Vas a ser bendito en el campo y bendita en la ciudad. Va a haber un fruto en las tierras que siembres y tu ganado se va a multiplicar. Tus enemigos van a huir de ti.
Pero si no obedeces, le dice el Señor, será todo lo contrario. Serás maldecido, tus campos no darán fruto, tus enemigos se apoderarán de todas las cosas, tu ganado será estéril. Así que la bendición tiene condicionantes, pero además ahí vemos que la bendición es el propósito permanente de Dios para con Israel. Lo que ocurrió en el desierto fue algo temporal, fue un paso. Sin embargo, Dios le dijo a Israel que los mandamientos que Él les entregaba eran perpetuos. ¿Qué pasa con el pueblo cristiano de hoy en día? Pues que uno de nuestros grandes problemas es que nosotros queremos hacer de una respuesta divina, temporal y ocasional, nuestro estilo de vida. Amén. Claro. La queremos hacer cotidiana. Lo que queremos siempre es la provisión de Dios. ¿Y saben por qué queremos esto? Porque la provisión es gratis. A los españoles y a los latinos nos gustan mucho las cosas gratis. Sí. Pero la bendición no es gratis, esa cuesta, su precio es obediencia. Por eso estamos más pendientes de la provisión que de la bendición. Ahora tú dirás, entramos en otra etapa, ¿no? En otra fase de lo que yo quiero comentarte. Pero hermano, yo vivo en obediencia. Trato de no pecar. Bueno, me gustaría que todos juntos también leyéramos un texto de la palabra que se encuentra en la carta de Juan, en el capítulo 3 y versículo 4. Ahí nos dice qué es el pecado, porque a veces tenemos un concepto muy equivocado de lo que es el pecado. A veces creemos que el pecado es lo que nosotros consideramos que es mal. Nosotros ponemos la escala de lo que es malo y de lo que es bueno. Pero primero de Juan 3:4 dice qué es el pecado. Ese texto dice: el pecado es la infracción de la ley. Eso es lo que es pecado, la infracción de la ley. La santa ley de Dios contiene dos tipos de mandamientos. Tiene mandamientos morales, pero también tiene mandamientos éticos. Los mandamientos morales son aquellos que ya conocemos. No matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, en fin, todo lo que moralmente sabemos que está mal. Pero ¿y qué de los éticos? Son una serie de instrucciones de Dios que nosotros despreciamos porque creemos que no tienen relevancia en cuanto a nuestra relación con Dios y mi vida espiritual. Me refiero a cosas tales como la sabiduría. Nosotros, la mayoría de los cristianos, creemos que uno puede seguir a Dios y ser una persona simple, un ignorante que vive sin preocuparse de entender nada. Pero la Biblia dice andar sabiamente. La Biblia dedica muchos capítulos a la importancia de la sabiduría. Los proverbios recriminan constantemente la simpleza. El orden en las finanzas, en mi trabajo, en mis responsabilidades, en la educación de mis hijos, en mi manera de llevar todos mis asuntos. Eso es algo de la que la Biblia nos habla constantemente. La santa ley de Dios nos enseña que tengamos orden en todas estas áreas de nuestra vida. La Biblia no solamente trata de hablarnos y de regular nuestra espiritualidad o nuestra parte de nuestra vida religiosa. La Biblia contiene mandamientos acerca de todas las áreas de nuestra vida. Nos enseña acerca de principios de nuestro trabajo, principios en nuestras finanzas, principios que han de establecerse en nuestras responsabilidades de la educación de nuestros hijos, en nuestra responsabilidad como esposos y como esposas, como ciudadanos. La Biblia enseña todos estos asuntos, pero el cristianismo parece ser que obvia todas estas cosas y solamente nos hemos enfrascado en mandamientos que tienen que ver con la moralidad, dejando a un lado todos estos asuntos de los que habla la Biblia. El mismo Dios, queridos hermanos, que dijo no matarás, también habla contra la pereza, también habla contra la vagueza. El mismo Dios que dice no dirás falso testimonio, también dice el que no trabaje que no coma. Porque para Dios, tal vez nosotros tenemos el error de hacer una división entre la vida espiritual y la vida secular. De hecho, hacemos esa división así: lo carnal, lo espiritual, lo secular, lo espiritual, lo humano, Pero en la Biblia no existe
tal división. Para Dios somos un ente. Los seres humanos somos híbridos, personas que tenemos una naturaleza dual, una naturaleza física y espiritual, y esto no puede separarse. Se puede separar en el estudio, pero en la práctica no. Es decir, la santa ley de Dios no solamente tiene que ver con aspectos de tu alma o de tu espíritu, sino con aspectos de tu vida cotidiana. Dios y su santa ley no tan solamente te están dando instrucciones acerca de tu fe, de tu ministerio o de tu asunto en las iglesias. Te está dando instrucciones acerca de tu matrimonio, de tu trabajo. Te está dando instrucciones y principios de cómo criar a tus hijos, de cómo ser un buen ciudadano. Todas estas cosas vienen en la palabra de Dios. Jesús, por ejemplo, nos habló de la necesidad de la prudencia. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, versículos 28 en adelante: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿De qué nos está hablando esto, queridos oyentes? Jesús está hablando de la prudencia, de no ser un temerario, de no ser un alocado, sino que seamos sabios, que organicemos nuestros asuntos en la vida con tiempo, con organización, con orden. Todo esto está escrito en la palabra de Dios. Podía citaros muchos versículos. Proverbios capítulo 6, versículo 9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Todos estos principios establecidos en la palabra parece ser que los olvidamos. Luego tenemos problemas en la vida, tenemos problemas económicos, tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas sociales, tenemos problemas con la educación de nuestros hijos o con nuestros hijos. Y nos preguntamos: Señor, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Yo te adoro, yo te busco. Yo voy a la iglesia y trato de vivir como cristiano. Pero claro, lo que tú pretendes es que, violando todos los principios de la vida, porque la vida tiene principios establecidos por Dios y por la propia naturaleza de la vida. Cuando tú violas los principios de la vida, pretendes que las cosas te salgan bien, o pretendes que la provisión, que debe de ser algo temporal o algo ocasional para un momento específico en tu vida, quieres que ocurra todos los días. Y esto no funciona así. Miren, yo no entiendo cómo un aparato que pesa toneladas, que está hecho de acero y pesa tantísimos kilos, pueden surcar los aires. Yo no entiendo cómo un avión puede volar, pesa mucho. O cómo un barco, un transatlántico, puede flotar en el agua. No lo entiendo, pero eso responde a unos principios de la física. Hay unas leyes, las leyes de la aerodinámica. Cuando construyen un avión, respetan los principios de la aerodinámica. Ese avión tiene un diseño respetando todos los principios. Cuando un arquitecto aeronáutico diseña un avión, no lo diseña como a él le da la gana, sino lo diseña como a él le gusta, dentro de respetar los principios de la aeronáutica. Si no lo respetase, ese avión ni siquiera levantaría el vuelo, y si lo consiguiera se caería, porque hay unos principios establecidos. Bien, la vida tiene unos principios, y a veces lo que pretendemos los cristianos es que, sin respetar los principios, nos vaya bien, y cuando no nos va bien reclamamos a Dios. Yo te adoro. Si Dios pudiera hablarte en ese momento, te diría: tú me adoras, pero estás violando todos los principios de la vida. ¿Cómo pretendes que te vaya bien? Yo puedo actuar en un momento dado, puedo enviar el milagro, puedo levantarte, puedo arreglar un problema fuerte de finanzas,
o un problema de cualquier tipo, pero lo puedo arreglar una vez. Después, tú tienes que seguir en bendición. Para mantener una posición, tienes que mantenerte en bendición, y la bendición se adquiere por medio de guardar los mandamientos del Señor, por medio de vivir bajo los principios que Dios ha establecido. Así que hay una diferencia de la provisión a la bendición. Reitero y explico lo que había dicho al principio. La provisión es la respuesta divina a un momento determinado por unas circunstancias que nos superan. Pero eso es temporal y ocasional. Cuando Dios te ha levantado de ese problema, de esa circunstancia, de esa situación, llega la siguiente etapa para tu vida. La siguiente etapa es vivir en bendición. La primera no es condicional, es incondicional. La primera etapa, la provisión, es incondicional. Pero la segunda es condicional. Está condicionada a que tú respetes los principios establecidos en la palabra de Dios, que son principios de la vida. Cuando tú respetas esos principios, mira, si tú eres trabajador, si tú eres una persona trabajador que te esfuerzas en todo en la vida, tendrás resultados. Si a ti te va mal la economía, pero estás en tu casa sentado y no haces nada por mover, no va a haber un milagro que te levante, y si te levantara el milagro, a los 2 días te encontrarías en la misma situación. Pero cuando una persona es aplicado, es trabajador, es esforzado, la Biblia dice que Dios va a respaldar, que Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo. Entonces, lo que necesitamos es la bendición, el fruto, para el fruto de nuestras manos, para que lo que hagamos sea bendecido, sea prosperado por el Señor. Y no podemos pretender el milagro todos los días de nuestra vida. Lo que sí podemos pretender, y ojalá lo tengamos, es la bendición de Dios todos los días de nuestra vida. Que aquello que emprendamos, que aquello a lo que nos lancemos, que aquello que sea depositado por la vida en nuestras manos, como puede ser nuestro tiempo, porque la vida cada día nos deposita cosas en nuestras manos, nos deposita tiempo, nos deposita responsabilidades con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro marido, con nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestro trabajo. Si mantenemos unos principios éticos, seguramente que eso va a ser bendecido y prosperado. Pero si somos negligentes en todas esas cosas, si somos descuidados, si descuidamos nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, si descuidamos la educación de nuestros hijos, si descuidamos el control de nuestras finanzas, no podemos pretender que las cosas nos vayan bien. El que las cosas nos vayan bien es algo más que hacer una oración. Es vivir de acuerdo a los principios establecidos por Dios en su palabra. Bien. Así que yo les dejo con esta reflexión. Recuerda que no es lo mismo vivir en provisión que vivir en bendición. La provisión es incondicional, pero es temporal y ocasional. La bendición es el propósito permanente y tiene la condición de la obediencia a los principios de Dios. Gloria a Dios. Qué buena noticia y qué mala noticia me acabas de dar, José. Yo que llevo tanto tiempo esperando a que el Señor venga con una varita mágica y me cambie el carácter. Yo que estaba esperando tanto tiempo a que el Señor viniera con la varita mágica y de la noche a la mañana yo tuviera mis finanzas en alza. Yo que esperaba con la varita mágica que fuera un buen orador o un buen predicador,
o fuera un buen músico, un buen cantante, pero esto que dices de trabajar, esto no, ya no me va gustando. La verdad es que qué maravilla, qué manera de explicar algo tan glorioso, y además es algo que hace mucha falta esto de tener en cuenta, porque miren, el hombre de por sí ya nacemos, no sé, con una naturaleza de querer obtener las cosas con el mínimo esfuerzo, y en esta sociedad que estamos viviendo, este sistema nos lleva aún más a potenciar eso. Pero si además sumamos lo que a veces hemos escuchado en nuestras iglesias, no lo digo a modo de crítica, pues creo que los que lo han comentado, algunos, pues creían que esto es lo cierto. Pero miren, durante los años que llevo yo de cristianismo, pues claro, yo he estado viendo muchas cosas, y a veces tenemos que parar un poquito y mirar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No podemos ser simplistas a la hora de analizar las situaciones y querer solucionar las cosas siempre de la misma forma, y no hay solución, y yo sigo dando a la misma piedra para obtener la solución que quiero. Pero no será porque algo no va bien, no estamos haciendo bien. A veces todo lo relacionamos, es que es falta de consagración. No estamos lo suficientemente consagrados, y Dios por eso no nos provee de lo que tenemos que, o sea, de lo que queremos, perdón. Pero qué bien explicado que es diferente. Tú te puedes consagrar en lo que quieras. Consagrar es una maravilla, pero no esperes recibir lo que es la bendición, que es por medio de esfuerzo, como bien había explicado, en alguna área que tú te quieras desarrollar. Bien sea como un buen músico, bien sea como un buen empresario, bien sea como un buen pastor, un buen orador, un buen cantante del coro, un diácono, un restaurador de almas. Tienes que prepararte. No es voy y digo lo que sienta en ese momento. No, hermanos, no nos equivoquemos. Miren, uno de los problemas más grandes que yo veo en esto es que esto viene por una mala interpretación de los textos de la Biblia. A lo largo de mi convertimiento a Cristo, me he dado cuenta de que la Biblia no es un libro solo para leerlo. Y miren, perdónenme, los que llevan ya tiempo, los que están empezando, si puede ser, hagan como que no me están escuchando. Pero los que llevan tiempo, si llevas tiempo y no te has dedicado al estudio, y más a los que se tienen que dirigir a las personas, si no te has dedicado al estudio concienzudo de la Biblia, es mejor que dejes de enseñar, que dejes de predicar. Porque mira, la Biblia, a la misma vez que es palabra de Dios y es un libro divino, se puede convertir en lo que se ha convertido. Miren, ¿cuántas religiones hay? La mayoría salen de la Biblia. Sí, señor. ¿O qué creéis? ¿Que las religiones se han inventado? No, las religiones salen de la Biblia de una mala interpretación. Entonces, cuando vamos a dar una enseñanza, una predicación, no es cualquier cosa, de verdad. Lo digo con todo el cariño y el amor del mundo, porque es necesario que estudiemos bien, y antes de hablar algo, de comunicar algo, estemos siempre bien seguros de lo que vamos a decir. Porque miren, la Biblia es para estudiarla, y sobre todo para estudiar, hay que estudiar para poder enseñar y hablar de la Biblia. Hay que tener en cuenta
una materia muy importante que todo el que quiera, yo mire, esto lo recomiendan para pastores, pero me van a perdonar, esto no es para pastores, esto es para todos los que quieran tener una relación con la palabra de Dios, que es la hermenéutica, que es el arte de interpretar las escrituras. Porque las escrituras tienen unas reglas de interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a un texto, cogemos ese texto fuera de contexto y hacemos una herejía. Y claro, es un texto que yo he cogido, pero no, es que hay, mire, hay contextos culturales. Está el contexto histórico, el contexto ambiental, muchos tipos de contextos en los que las escrituras no se pueden aplicar de la manera que aplicamos hoy. Entonces, esto es una enseñanza maravillosa. Mientras estoy hablando, quiero recordarles un número de teléfono porque queremos dejar tiempo por si alguien se quiere comunicar con nosotros para hacer una aportación, para pedir oración, para hacer una pregunta, para lo que tú quieras. Comunícate con nosotros en el 91 17 37 400. Repito, 91 17 37 400. Mientras estamos hablando, no importa, este es tu momento si quieres llamar, es tu momento si quieres decirnos cualquier cosa, es tu momento si quieres colaborar en el programa de la manera que sea. Así que, repito, el teléfono 91 17 37 400. Y doy paso al hermano Eduardo. Bueno, yo tengo algunas preguntas, no sé, yo tengo algunas preguntas que hacerte, José, en cuanto al tema. Sí. Lo primero, el problema que la gente se haya ido a este extremo, que esté más en la provisión que en la bendición, ¿a qué es debido? ¿Es a las malas interpretaciones? Por ejemplo, ¿se puede hacer de cualquier suceso de la Biblia interpretarlo de manera personal y traerlo a nuestro tiempo? No. Bueno, te contesto primero a una cosa y después a otra, porque creo que había dos preguntas Sí. en el mismo lugar. ¿Hay una llamada, parece? Sí, venga. Venga, damos paso a la llamada. Dios les bendiga, pastores. Mi nombre es María del Carmen. Creo que ya he hablado con ustedes, pero ¿son de qué iglesia? Me lo dicen y ya les conozco a todos. Bueno, ahora estamos en la iglesia Fe a Todas las Naciones. ¿Fe a Todas las Naciones con Jesús Ortega y Marina? No, es una iglesia pequeñita. Recién está empezando. Sí. Está empezando, pero yo ya he hablado con ustedes, me parece, ¿no? No lo sé, al menos Bueno, yo no estaba pues en ya el programa. la primera vez. Pues que Dios les bendiga y les voy a hacer una consulta que me ha pasado ahora, que es un poco también para desahogarme. Mi madre tiene la cabeza bien cuando quiere y la acabo de llamar porque es mi obligación, porque es mi madre y lo pone. Intenté vivir con ella 21 días, pero los insultos eran tremendos y mi hijo es bipolar, aunque ya está muchísimo mejor y declaro en el nombre de Dios que va a ser un buen pastor. Pues la acabo de llamar y la digo, mamá, tú no te preocupes, por mí, que Dios dice en las escrituras, que he dicho en la Biblia, porque las escrituras ella no entiende, que aunque te dejara tu padre y tu madre, yo nunca te dejaré, dice, pero serás golfa. Muy bien. Y voy a romper el hielo y le he dicho a Reinaldo, déjame pasar. Y yo no sabía si mandarla a hacer puñetas, si decirla católicos, no tenéis ni idea. Y dice, no me seas sinvergüenza, ¿eh? Oye, y hablando de esto, ¿dónde está en qué esto? Porque a mi hermano le he llamado y también es muy católico, pertenece a una hermandad de estas. Y entonces le voy a llamar ahora y se lo voy a dejar en un mensajito. ¿Saben ustedes en qué versículo de la Biblia lo pone? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo jamás te dejaré.
Pues ahora mismito no lo sé. Pues como les voy a escuchar con todo el cariño del mundo durante este tiempo, y nada, pues oren por mi hijo porque mi madre no tiene arreglo. Con 89 años no creo que tenga arreglo. Dios te bendiga. Que Dios les bendiga a ustedes. Gracias por la llamada, hermana. Gracias. Ha sido una bendición poder escuchar a una persona con esta alegría y con este humor, de verdad, y ver que hay gente que a pesar de las circunstancias, pero tienen fe y esperanza. Y yo también creo que Dios va a visitar a ese hijo tuyo, hermana mía, y que la gloria del Señor va a estar sobre él. Esta es una de las circunstancias que nos supera, y que ahí la provisión de Dios puede llegar. Bueno, Eduardo me preguntaba por qué el cristianismo se va un poquito a estos extremos. En primer lugar, la primera respuesta es porque posiblemente ha habido un error a la hora de predicar el Evangelio. Hacemos un Evangelio de muchas ofertas, pero pocas demandas. Entonces, no se hace a lo mejor tal vez con mala intención, sino con el deseo de que más gente, de captar más gente para el Evangelio, de que la gente se convierta, pues tenemos... me están diciendo que está entrando una llamada. Vamos a interrumpir porque son más importantes. Hola, buenas noches. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas, hermana? Aleida. Dios te bendiga. Para la hermanita que estaba diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerás, en Salmo 27:10. Salmo 27:10. Muchas gracias. Pues muy bien, muy bien. Ahí tiene la información la hermana que nos estaba escuchando a alguien. Soy bien oyente de la radio y estaba oyendo, y bueno, ese es mi salmo favorito. Qué bien. Muy Jehová bien. es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza mía, de quien temorizar. Ajá. Y después termina el salmo que ella dijo, que aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerás, en el Salmo 27:10. Aleluya. Muy bien. Qué alegría que existan estas declaraciones tan maravillosas en la palabra de Dios. Amén. Así es. Muy bien. Bueno, hermanita, Y bueno, ¿quieres...? quiero que pedir una oración por mi vida espiritual. Ok, Muy bien. muy bien. Orar por tu vida espiritual. Sí, Muy por bien. mi familia que está en Nicaragua. Muy bien. Pues ahora mismito vamos a orar por ti, por toda tu familia, pidiendo la bendición del Señor. Sí. Aleluya. Amén. Que Dios te bendiga mucho Igualmente a ustedes también, que Dios los bendiga. y gracias por escucharnos. Amén. Aleluya. Pues directamente vamos a orar por esta hermana. Vamos a pedir a Dios que Dios la visite, que su vida espiritual sea llena, que la gloria del Señor llene su corazón, que su vida sea restaurada, que su vida sea multiplicada, que la luz de Dios llegue a su casa, a su hogar. Pedimos por su familia que está en Nicaragua, para que sean bendecidos y protegidos, Señor, para que tú los libres del mal, Dios mío. Amén. Te ruego, Señor, que pronto los reúnas a todos, Dios mío, y que puedan tener una vida plena y una vida feliz, una vida con dicha. Bendícelo. Posiblemente no carente de problemas, pero que en cada uno de los problemas tu bendición esté, tu gloria esté, y que siempre les ayudes, Señor, a salvar cualquier obstáculo que la vida les ponga. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estaba comentando que la oferta que a veces se hace es una oferta de que siempre Dios, lo que Dios te puede dar, lo que Dios te puede dar y lo que Dios te puede dar. Y nos olvidamos de contarles que también Dios demanda cosas, pero no porque las quiera para Él, sino porque son necesarias para que la vida te vaya bien. Hay un texto en la palabra del Señor que me gustaría citarles, que voy a ver si lo puedo encontrar aquí, que lo tengo en mi tablet, que es muy, para este asunto, muy revelador. Se encuentra en el capítulo 5 de Deuteronomio, en el versículo 29. Y dice el Señor: que Él me diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Es el deseo de Dios, que sus hijos guarden sus mandamientos. ¿Pero para qué? Dice para qué. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Los mandamientos del Señor, los principios que Él estaba establecido, no son para honrarle a Él en realidad, sino para que la vida nos vaya bien a nosotros.
Es como cuando tú a tus hijos le das un consejo: hijo, no vayas por este camino, no te juntes con esa compañía o no hagas esto. No es por el bien tuyo, se lo estás diciendo por el bien de él. Entonces, cuando Dios nos revela su palabra, sus mandamientos, y hay ciertas prohibiciones, esas prohibiciones no son deseos de él, son cosas que nos pueden traer daños y nos evita por medio de la revelación. Así que hemos predicado un evangelio de muchas ofertas y de pocas demandas, y entonces la gente siempre quiere eso, la oferta. Esa es una. La segunda respuesta es que la provisión, como decía antes, siempre es gratis, no tiene condición. ¿Por qué? Porque es una respuesta que nos supera. Entonces, ¿qué nos puede pedir Dios? ¿Qué puede pedir Dios a una persona enferma? No le puede pedir nada. Pero cuando ya ha sido restaurado y sanada, ahora sí le pide, para andar en bendición. Ahora tienes que vivir en obediencia, y eso no nos gusta, que seamos reclamados, ¿no? Sí, pero creo que no me has entendido la última pregunta. Dime. Vamos a ver. Por ejemplo, el problema de que mucha gente se aproveche o de alguna manera quiera vivir en esa situación que me estás diciendo, yo creo que va muy, muy ligado a lo que muchas veces se oferta, se predica y se coge textos de la Biblia y hacen de un suceso que fue en un momento específico, como hablamos. Por ejemplo, hay un versículo que dice: todo lo que pise la planta de vuestros pies y tal. ¿Qué pasa con eso? Sí, hay una mala interpretación también de las Escrituras, porque hay versículos que está hablando a ese momento, a ese lugar, a esa persona. Por ejemplo, ahí es donde vamos. Ese versículo que tú acabas de citar es una promesa de Dios para Israel, para el Israel de ese momento, no de todas las épocas, ni de todas las edades, ni del cristianismo. Es esa generación que estaba conquistando Canaán. Entonces le dice, además le pone una limitación, le dice dónde va a ocurrir eso. Le dice desde Dan hasta Berseba, y desde el río Jordán hasta otro lugar, no me acuerdo. O sea, en una situación geográfica establecida, todo lo que pise la planta de vuestros pies podéis conquistarlo porque es vuestro. Eso fue la conquista de Canaán. Cuando Canaán ya estaba conquistada, eso ya carece de significado para nadie más. No nos ha dicho a nosotros Dios que lo que pisemos la planta de nuestros pies será vuestro. Eso no nos lo ha dicho a nosotros. Aplicar esa promesa a nuestras vidas es un error completamente. Eso fue específicamente para aquellas personas que estaban conquistando Canaán. También me gustaría aclarar que se hacen muchas interpretaciones acerca de eso. Por ejemplo, hace poco tuvimos una predicación en donde el predicador nos hablaba de cuando Moisés levantaba las manos y el pueblo vencía. De cuando Israel tomó estos tres ejemplos que les voy a decir. Cuando Moisés levantaba las manos y el pueblo vencía. Cuando Israel, al dar un grito de júbilo, cayeron las murallas de Jericó. Y cuando otro rey, no recuerdo cuál era el nombre, para conquistar o para ganar al ejército enemigo, tenía que apuntar desde un monte con una lanza al enemigo. Bien. Y eso nos lo ponía como ejemplo para que nosotros aprendiéramos de eso y bueno, como que eso era un modelo a seguir. Pero si nos damos cuenta, son tres excepciones. ¿Cuántas veces más se derrotó un ejército levantando las manos? Fue un caso excepcional. ¿Cuántas veces más una ciudad cayó porque dieron un grito de júbilo? ¿Cuántas veces más el ejército logró la victoria porque apuntaban con una lanza? Es decir, hay que entender que una cosa son las excepciones de las que nos habla la Biblia, y cuando la Biblia nos da una orden establecida para todos, una regla, un estilo de vida, ¿no? Hay que diferenciar. Cuando Dios nos cuenta lo de Moisés o lo de Jericó, nos está intentando enseñar que Dios es soberano y que a veces hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y que nadie le puede decir nada, pero no está estableciendo una regla para nosotros. Eduardo decía hace años algo que es muy bonito. Dios, o mejor dicho, Moisés encontró a Dios en una zarza. Pero Moisés no escribió un libro, ¿Cómo encontrar a Dios en la zarza? Porque eso es un caso que le ocurrió a él y no debía ocurrirle a nadie más. Hay cosas que son experiencias personales, y los hombres de la Biblia vivieron experiencias personales. David mató a Goliat con una honda. ¿Cuántas veces más salieron guerreros a matar a otros con hondas? Es decir, esos son excepciones
que yo también puedo tener mis propias excepciones y tú que me estás escuchando puedes tener las tuyas. Dios te puede hablar excepcionalmente algo para ti, pero eso no son reglas. Luego hay escrito y revelado en la palabra unas reglas, unas normas que se establecen para todos y que esas reglas y esas normas tienen promesa de bendición. ¿Cuáles son las reglas? Los mandamientos del Señor. Ahí se establecen reglas. Entonces lo que veo yo aquí es un problema bastante grave. Sí. Porque a veces se prometen cosas, claro, que luego no suceden. Aplicamos textos de la Biblia que los aplicamos para las vidas y decimos, bueno, como los cuervos le traían comida a Elías, así los cuervos también te traerán comida a ti. Espérate en casa orando, no esperes otra cosa, no busques trabajo ni nada, porque los cuervos vendrán. ¿Y qué ocurre cuando los cuervos no vienen? ¿Qué es lo que ocurre? Decepción. Y creer que Dios me ha fallado, cuando Dios no ha ofertado eso ni ha hecho esa promesa. Entonces, claro, alguien está ofertando en el nombre de Dios y está ofertando mal cosas que Dios no ofertó. Os voy a contar una historia, que esto fue real, yo la escuché hace años. Hubo un hombre que hizo como una especie de reto. Tenía un programa en la televisión cristiana y estaban en una maratón para conseguir dinero, porque saben ustedes que las televisiones pues cuesta mucho dinero mantenerlas y necesitaban pues ofrendas y donativos. Entonces no recuerdo la cantidad, pero era una cantidad bastante grande, pues no sé si eran $2 millones o una cosa así. Y él dijo: yo creo que Dios, porque Dios promete que siempre nos va a avalar y nos va a garantizar el éxito. Así que yo creo que en menos de una semana vamos a tener los $2 millones. Y si Dios no responde a esto, desde aquí voy a publicar públicamente que Dios no ha respondido y que Dios ha faltado a su palabra. Así que pasaron los días y empezaron los donativos a llegar, pero la cifra estaba lejos de los $2 millones. Cuando faltaba solo un día, creo que todavía faltaba $1 millón completamente. Habían recogido uno, pero le faltaba uno entero. Entonces llamó un hombre de forma personal, no en el aire, sino independientemente. Llamó a este predicador y le dijo: mira, soy un empresario, soy creyente y tengo dinero. Voy a donar el $1 millón que falta, pero para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Porque por tu culpa, por hacer promesas que Dios no ha hecho, si no se recoge este dinero, el nombre de Dios va a ser blasfemado por tu culpa. Pero te pido, por favor, no vuelvas a hacer promesas en nombre de Dios que Dios no ha hecho. Y donó el $1 millón. Entonces, a veces prometemos cosas en nombre de Dios que Dios no ha prometido. Dios ha prometido ayudarnos, por supuesto. Dios ha prometido rescatarnos de circunstancias y de momentos difíciles. La Biblia dice: clámame a mí en el día de tu angustia. Yo te responderé y tú me honrarás. Pero eso no significa que lo hagamos de cualquier manera. La Biblia dice, es muy clara: el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. No podemos pretender encontrar respuestas sin ir a buscarlas, sentados en nuestra casa. Si nos van mal las finanzas, si nos va mal el trabajo y no nos esforzamos por buscar ese trabajo y esa solución, ¿cómo Dios va a respaldar eso? Dios no respalda la pereza ni la vagueza. Claro, mira, es así. Yo he escrito algo aquí que ya nos falta poco tiempo, a ver si me da tiempo. A veces el problema es que la pereza la queremos vestir de espiritualidad. En muchas expresiones cristianas que voy a citar, ahí se esconde cierta espiritualidad, pero detrás de todo ello es pereza, es acciones que Dios no la respalda. Por ejemplo, hay hermanos que vienen a predicar y dicen: hermano, yo no estudio, ni vengo preparado para predicar, me dejo guiar por el Espíritu. Claro. Otros: yo lo que aprendí no me lo enseñaron en ningún seminario ni estudiando, sino por revelación. Claro. ¿Cuánta gente hay así? Que se están respaldando sobre una espiritualidad falsa, porque la Biblia nos dice una y otra vez que estudiemos, que investiguemos en las Escrituras, porque lo que decimos, lo que hablamos, lo que predicamos, lo oye la gente y eso se convierte en patrones de conducta. Y si lo que predicamos es lo que realmente Dios está en la palabra de Dios, eso será de bendición. Pero si lo que predicamos son conceptos que nosotros creemos que son así, lo que van a hacer a la gente es
cada día irá peor. Dice alguno, hay personas que dicen, estoy esperando que venga un príncipe azul y se case conmigo, pero no esperan otra cosa, o sea, no entran en una relación. Ora a Dios para que transforme mis malos hábitos, o mi mal genio, o mi envidia, o mi orgullo. Claro, Dios no lo va a hacer, lo tienes que hacer tú. Es verdad que con su ayuda, pero Dios no te va a transformar. Le pide a Dios que me ayude a aprobar los estudios, porque no he podido estudiar por estar en las cosas del Señor, en la oración, en los ensayos, en la escuela bíblica, en el culto, etcétera. Dios no te ayudará, porque eso es vestir la espiritualidad con la pereza. Si quieres aprobar en los exámenes, si quieres llegar a algo, tendrás que estudiar. Si quieres tener el trabajo, no te lloverá el maná del cielo, tendrás que trabajar y Dios bendecirá la obra de tus manos. Yo creo que ya hasta aquí tenemos el tiempo y creo que ha sido un tema de mucha bendición. Amén. Y esperamos que el próximo programa también lo sea. Se despiden vuestros hermanos y amigos, venciendo tus límites. Aleluya.